Gracias a Dios. Déselo al Señor para Él. Es para Él, no para mí. Cierre sus ojos tantito. Dígale, Padre, gracias por tu presencia, por tu amor, tu bendición sobre mi vida. Dile gracias por todo lo que tú haces y que has hablado a mi corazón para que yo pueda entender más de tu palabra, más las cosas espirituales, más lo que tú quieres que yo vea. Y Señor, te damos gloria, te damos honra. Cambia ahorita, Señor, nuestra forma de pensar. Hoy cualquier problema, cualquier situación en nuestra vida está afuera, ya se queda afuera. Y Padre, estamos aquí en este tiempo para darte a ti, Señor, de nuestro tiempo, de lo que tú, Señor, anhelas también. Escuchar tu palabra en nuestros corazones es tu anhelo, Padre. Que nosotros estemos atentos a lo que tú quieres decirnos. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acompáñeme a Génesis, capítulo 37. Y vamos a leer el versículo 3. Génesis 37, verso 3. Dice la Escritura, léalo junto conmigo: amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Otra vez. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Dice, porque lo había tenido en su vejez. ¿Y qué más dice? Y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí me habla de una historia que usted ya conoce. No vamos a ver mucho la historia, vamos a comprender un poquito lo que José hizo. En muchas ocasiones nuestro corazón a veces se pone en la posición de ver, como decía Jesús, a veces vemos la paja de la persona que está enfrente de nosotros, dice, cuando no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Y a veces nosotros, no es por juzgar o por criticar, pero a veces, ¿cuántas ocasiones a ti en tu vida, en lo personal, te ha incomodado lo que otra persona hace? Tal vez sea mejor o sea peor de lo que hace. Pero en muchas ocasiones nuestro pensamiento es allí donde está, luchando. Y a veces es algo que en muchas ocasiones nos lleva a no ver lo que Dios está viendo. Quiero decirle que ser espiritual no es vestirse de una manera, siempre todo el tiempo estar así, serio. Eso no es ser espiritual. Jesús no era así. Jesús dice la palabra que Él convivía con pecadores, Él convivía con prostitutas, Él convivía con cobradores de impuestos, que la gente, los demás, lo consideraban pecadores. Y si Jesús hubiese sido religioso, pues mejor ni se juntaba con ellos, se hubiera juntado con los fariseos o con los sacerdotes. Pero ni aún así Él tampoco veía mal a los fariseos o sacerdotes. Él sabía que en alguna manera ellos querían agradar a Dios, pero Jesús, ¿qué era lo que Él quería? Enseñarles a la verdadera relación de tener una relación con Dios. O sea, yo creo que Jesús no es que estuviera en contra de los fariseos, tampoco era malo que estaba haciendo, era muy bueno a su manera de pensar, pero no era la relación que Dios quería mostrar o Jesús quería mostrar que el hombre tuviera con Dios. A veces creemos que el pecador es lo peor también y pues la verdad es que no, el pecador es pecador y Dios ama al pecador, aborrece lo que hace, pero ama al pecador. Y a veces en nuestra vida, en nuestro corazón, hay luchas por lo que otras personas pueden hacer o no hacen, o hacen mejor que nosotros o no lo hacen. Yo me quisiera, por lo regular siempre hablo en plural, no hablo, porque si yo digo así, tú estás haciendo, es como tres para mí, ¿verdad? Como diciendo,
tú lo estás haciendo 3 veces para ti, entonces tengo que tener cuidado. Porque todos, si yo le digo a alguien, dile a él X, también yo me lo digo a mí mismo. Quiero que veas algo aquí, dice la Escritura, que Israel tuvo a José y lo amó más que a todos sus hijos. Porque, ¿qué dice? Lo había tenido en su vejez. Quiero que veas el contexto. Dice el versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? Le aborrecían y no podían hablarle. ¿Cómo? Qué tremendo, ¿verdad? Ya cuando la traes contra alguien, oye, ¿estás enojado conmigo? No. ¿Te dice algo? No. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. O sea, no hay una conversación, no hay una amabilidad, no hay un sentido así de hablar bonito. Quiero que veamos lo que José sentía. Salud. Dice la Escritura, vamos a brincarnos al versículo 23. Algunos se saben esta historia, a lo mejor que yo, pero quiero que vayamos al versículo 23, ahí mismo de Génesis 37, dice la Escritura. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ¿ellos qué? ¿Qué dice? ¿Está conmigo aquí? Dice, ellos quitaron a José su túnica. Versículo 3, nuevamente, dice la palabra, aquí, ahí mismo, más arriba, dice, ¿qué fue lo que le regaló Israel a José? Le regaló una túnica ¿de qué? Diversos, no olvide la palabra diversos. Diversos colores, ahora el verso 23. Sucedió pues que cuando, ahora sí, ¿lo tiene conmigo? Es versículo 23, si no me están escuchando. Si no, creo que está ahí anotado dentro de en el respaldo de sus asientos. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ahí 37, 23. ¿Lo tiene? Léalo entonces conmigo el que lo tenga. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Verso 24. Y la tomaron y le echaron, ¿en dónde? En la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y luego dice, vamos a ver el versículo 31. Verso 31 de Génesis 37. Léalo conmigo el que lo tenga. Entonces tomaron ellos la túnica de José. ¿Y qué dice? Degollaron un cabrito de entre las cabras y mancharon o tiñeron la túnica con la sangre. Ok, vamos a leer el versículo 36. Dice la Escritura. Y se levantaron, ¿ya lo tiene? Y se levantaron todos sus hijos. Ese es el versículo. Sí, el 36. Y los madianitas lo vendieron. ¿De quién estamos hablando aquí? Ok, dice que ¿qué hicieron? ¿A quién? A Potifar en Egipto. ¿Quién era Potifar? O sea, imagínense ustedes el día de hoy, estar muy a gusto en su casa, amado por su papá, gozoso, obedeciendo a su papá, y de aquí en una semana ser esclavo. ¿Qué era la vida que estaba llevando José? ¿Estaba llevando una vida pacífica? No, no estaba llevando una vida pacífica, porque sus hermanos lo aborrecían. Repita conmigo, sus hermanos lo aborrecían. A mí no me va a pasar eso, dígalo también. Amén. Aquí él fue vendido como un esclavo. Capítulo 39, nos brincamos hasta el capítulo 39 de Génesis.
Y quiero que nada más se vaya envolviendo en la historia y vamos a leer el versículo 3, 39, 3. Y vio su amo, Potifar, que Jehová estaba con él, con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 4, hacía yo José gracia en sus ojos. ¿Y qué dice? ¿Y le qué? O sea, seguía siendo un esclavo. No lo sentó como hijo. Seguía siendo un. Y dice, le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Verso 5. Aconteció desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Habla de los momentos en los que uno a veces tiene momentos difíciles, lo sobrevive, aunque está siendo aborrecido por sus hermanos, pero luego lo vendieron y luego se siente peor, pero de repente ve la mano de Dios y se siente en sus emociones a gusto, porque Dios está bendiciendo todo lo que estás haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, versículo 6, ahí leímos al 6. Vamos ahora a brincarnos al versículo 19. Usted me pregunta, ¿a dónde vamos? Espérese tantito. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba, diciendo, así me ha tratado su siervo, se encendió su furor. ¿Por qué? Porque la esposa de Potifar lo vio guapo, atractivo, con el favor de su amo y quiso tener relaciones con José. José huye. ¿José qué hace? Huye. Una de las cosas que José estaba diciendo yo no es de que quiera tener relaciones o no quiera tener relaciones, es que voy a ofender a Dios. Yo no quiero ofender a Dios. Y él huye y deja la ropa. Y ahora está sucediendo que la esposa de Potifar lo está acusando falsamente. ¿Lo está acusando cómo? Versículo 20, tomó su amo a José y ahora lo puso en donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Ok, volvamos a la vida de José, aborrecido por sus hermanos, le iba mal, lo vendieron, Dios lo levanta, sigue como esclavo, pero ahora llega a una posición muy bonita porque Dios lo bendice, pero ahora lo acusan falsamente. ¿Dónde vuelve a quedar José? ¿Aquí? No, vuelve a quedar abajo. Ahí están las emociones. De repente estamos arriba, de repente estamos abajo. Yo creo que eso nomás le pasó a él, ¿verdad que sí? En nuestros tiempos no nos pasa a nosotros. Vamos a leer el versículo, ¿hasta cuál llegamos? Verso 21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. ¿Y qué más? En los ojos del jefe de la cárcel. A tal manera que el jefe de la cárcel le dice, ahí le cierras por dentro. Le daba las llaves y le decía, ahí le cierras por dentro. Te encierras y le cierras para que nadie vaya a entrar. No para que nadie se vaya a salir, sino para que nadie vaya a entrar. Génesis, vamos a leer el versículo 50. Quiero que vea una cosa, ahora sí cambian las cosas. Génesis capítulo 50. Y vamos a leer el versículo 15. Génesis 50, verso 15. Dice la palabra. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, ¿qué dijeron? Quizá nos aborrecerá José y nos dará, ¿qué? Se sentían culpables, ¿verdad? Una persona que lo aborrecía a José,
ahora ven a José bendecido por Dios, está en alto, José está junto a sus hermanos, están contentos sus hermanos con José, aunque lo vendieron, José los abraza, José los acoge, José está con ellos, con su papá, pero ahora que muere su papá, los hermanos dicen, ahora sí nos cayó el chahuizle. Verso 16, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, mentira porque no era cierto. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos, no dice que dice tu padre te ruega, no, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y que dice, José, ¿qué? Lloró. ¿Por qué lloraría? Ya no estaba hablando de la muerte de su papá, pero ¿por qué lloraría cuando sus hermanos le están diciendo que lo perdonara? Sí, pero porque él llora. O sea, si tú te fijas, lo que ellos están diciendo, sí, porque realmente ellos sabían que tenían una culpa. Pero fíjate bien, ¿por qué si yo te hiciera algo, a ver, una muñeca, porque nomás a ti te puedo hacer algo. No, no es cierto. Algo. Imagínate que yo de repente le hago algo a mi esposa, ¿sí? Bueno, no, más bien dicho, vacíame el café en la cabeza. Imagínate que me hace algo daño, hace algo mal, ¿sí? ¿Tú cómo te sentirías? O sea, imagínate que, ¿tú cómo te sentirías si yo le hiciera así con el café caliente en la cara? Muy mal, ¿estás de acuerdo? Ahora, tú dices a ella, ¿y si ella me lo hiciera a mí? Qué bueno, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste la misma expresión que fue la que yo le hice conmigo? Porque ella es mujer, ¿estás de acuerdo? Entonces tienes más condescendencia. Sí, pues sí, pero dice la palabra que ella es vaso frágil. Pero yo también soy vaso frágil, pero dice la palabra, ella es más frágil. Yo también soy vaso frágil. Aunque no lo creas, soy vaso frágil, ¿sabes? Entonces imagínate que ella me hace así y me echa pero creo que te sentiste más mal al revés, ¿sale? Yo le hago así y luego, ay, ahora sí, ya está, ya muy bien, ahora sí está, ¿me perdonas? ¿Qué harías tú? No, pero ¿qué harías tú? Porque ahora tú sabes que yo hice algo mal, ¿sí? O sea, qué padre que estamos así, no hay problema, me gusta. Imagínate que tú estás aquí y yo te eché agua caliente y yo te digo, ¿me perdonas? Después de un tiempo, oye, ¿me perdonas, verdad? ¿Qué pensaría ella? O sea, ¿tú qué pensarías en su lugar así? O sea, sí, pues te tengo que perdonar. No, pues sí, pues pero realmente, ¿qué hizo ella? O sea, ¿qué hace José? No, lloró. ¿Pero por qué lloró José? Pero ¿quién no tenía el arrepentimiento genuino? No, pero el punto es que ya le están pidiendo perdón. Por eso, pero porque él llora. De los hermanos, o sea, entonces tú estás pensando por los hermanos. O sea, José está pensando por los hermanos. En los hermanos, claro, o sea, tiene razón, ¿no? O sea, José, dices tú, yo también diría lo mismo. Es que no tienes una convicción de lo que yo ya hice, no de lo que tú hiciste. O sea, si estamos aquí, va, ponte arriba para que te vean. El punto es que a mí me sorprende mucho la actitud de José de que él llore. Porque él no está llorando porque ellos no estén bien, porque ese es nuestro pensamiento en muchos.
Fíjate bien, tengo que aumentar aquí el énfasis. Eso es nuestro pensamiento en muchos. ¿Te han robado? ¿Te han insultado? ¿Te han menospreciado? Y cuando alguien viene y te dice, oye, ¿me perdonas? ¿Te pones a llorar? ¿Por qué no? Sí, pero te pones a llorar. ¿Tú llorarías? Porque tu pensamiento está diciendo, ay, ahora sí me vienes a pedir perdón. Pero cuando lo hiciste no estabas teniendo lo que hiciste. A ellos. Seguimos pensando por ellos. Pero vamos a seguirle leyendo. Fíjate bien lo que aquí estamos viendo, que muchas veces nosotros pensamos por él. Pero fíjate lo que dice la palabra. Aquí es donde quiero que veamos. Verso, dice la palabra. José lloró mientras hablaban. Ahora, verso 18. Fíjate bien. Aquí está, vamos a ver realmente por qué José lloraba. Eso es lo que vamos a hablar hoy este domingo. Vinieron también sus hermanos, ¿y qué dice? Se postraron delante de él. ¿Y qué más dice? Dijeron, henos aquí, ¿por qué? Por siervos tuyos. ¿Qué está diciendo? Nos estamos bien arrepentidos. Te demostramos que por eso estamos bien arrepentidos. La verdad, tú crees que no, pero estamos bien arrepentidos. Ellos tenían miedo de que les fuera a hacer algo. Ahora el versículo 19. Verso 19. ¿Qué dice? Les respondió José. ¿Qué les dice? No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Verso 20. Fíjese bien lo que dice el verso 20. Leámoslo todos juntos. Vosotros, les dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Verso 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así que dice, y les habló al corazón. Verso 20, es el importante el verso 20. Vamos a desmenuzar un poquito más el verso 20. ¿Estamos? Dice la palabra, vosotros pensasteis mal contra mí. Eso lo tenemos claro todos, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Lo metieron a una cisterna, agarraron la túnica, la pusieron con sangre y le dijeron a su papá que estaba muerto. ¿Qué hacían antes? Lo aborrecían. ¿Se daba cuenta José? Sí. ¿Se daban cuenta los hermanos? También. Llega con la esposa, con Potifar, lo hace esclavo, lo meten injustamente en la cárcel 13 años. 13 años en la cárcel. Queda allí, o lo oculto allí. Pero ahora José les dice en el versículo 20, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo transformó para bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué les está diciendo José? Les está diciendo, hey, lo que tú me hiciste, no me lo hiciste tú. Lo hizo Dios contra mí. ¿Tú te pones a pensar eso? Eso yo no lo pongo a pensar. Pero eso es lo que José está diciendo. No lo hiciste tú no me lastimaste, tú no me heriste, tú no me vendiste, tú no me metiste, tú no me hablabas mal. Lo hizo Dios contra mí. Ahí está diciendo el versículo 20.
¿Por qué? Porque si tú no lo has hecho, todo su pueblo hubiera muerto. Pero lo hizo para que ahorita tú veas lo que Él está haciendo por mí. Pero si tú lo hiciste, te sientes mal, no te preocupes, no lo hiciste tú, lo hizo Dios contra mí. No lo pensamos como José pensaba. ¿Cómo me pongo a pensar si un día alguien me maldice? ¿Qué es lo primero que hago? Lo maldigo yo también. Ojo por ojo, ¿verdad? ¿Qué pasa si me habla mal y me aplica la ley del hielo? Pues yo también sé aplicar la ley del hielo y hago lo mismo. Pero José no estaba así. José no estaba diciendo, a ver, pásenme, ustedes me vendieron, ¿verdad? Me hablaban mal, ¿verdad? Ahora voy a aplicar la ley. No. Ustedes me vendieron y me echaron una fosa, ahora todos van al pozo de los leones. Tampoco. Ustedes cada uno 13 años en la cárcel para que vean lo que se siente. Así dijo José. No. José estaba llorando porque muchos de ellos no sabían lo que Dios estaba haciendo. José sí sabía lo que Dios había hecho. José sabía que Dios tenía que sacarlos de ahí porque iban a pasar 7 años de donde iba a haber mucha hambre en todo el mundo, y en ese momento necesitaba el pueblo de Dios ser salvado, y por eso Dios tenía que poner a alguien allí para que el pueblo de Dios fuera salvado. ¿Por quién? Por Él. Son cosas que necesitamos allí. Gracias, muñeca. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjese bien lo que dice. Quiero corroborar un poquito más esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 4. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 4. Dice la escritura. ¿Usted recuerda, antes de leer esta escritura, usted recuerda un momento donde David, dice la escritura, que él tenía que haber ido a la guerra y no fue a la guerra? Él se quedó en su palacio. Dice, cuando era el tiempo de ir a la guerra, él se quedó en su palacio y vio allí a una mujer desde su alcoba del palacio, vio a una mujer bañándose y él le mandó a hablar y se acostó con ella, y ella se quedó embarazada, y entonces uno de sus jefes más fieles del ejército de David era el esposo de la mujer con la que él se había acostado. Y entonces, pues ahí usted se sabe esta historia, trata de que pues haya algo ahí entre Urías y Betsabé, pero Urías era fiel a su ejército, y pues finalmente también David manda a matar a Urías, de sus fieles en el ejército. Finalmente muere, David se queda con Betsabé, y como era el rey, no pasó nada. Nadie decía nada. Versículo 4 de segunda de Samuel, capítulo 12, dice la palabra. Vino uno de camino, decía Natanael, le dijo a Natán. Vamos a leer desde el versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Viendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad. Estaba Natán hablando con el rey. Le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Están batallando para poner el versículo, pero usted lo está leyendo en su... Ok. Segunda de Samuel 12:1. Dice el versículo 2, ahí tengo Biblias. ¿Quieren Biblias? Ahí tenemos muchas Biblias, porque si no las ponen, ahí tenemos Biblias, ¿sale? El rico tenía numerosas ovejas, ¿y qué más? Y vacas. Verso 3, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Versículo 4, dice la palabra, vino uno de camino, repita conmigo, uno de camino, al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar. ¿Para quién? El caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel
que había venido a él. Ok, ahora sí voy a invitar a alguien más. Voy a pedirle, por favor, a dos varones, a un varón, bueno, no sé yo, ¿sale? Bueno, sí, voy a ser yo. Voy a pedir a mi esposa, pásale la muñeca, otra vez. Pásale, vale. Pásale, no, tu esposita. Y entonces dice la palabra que voy a pedirle ahora sí, ven tú, aquí ponte, ¿de qué lado? Y voy a pedirle a tu hermana, pásale, córrele. Porque tiene que ser tu hermana, imagínate, ¿sale? Entonces, yo soy David, tengo mis ovejitas, en otra palabra, tengo mis esposas, porque soy David con mis esposas. Y él es Urías. Urías nada más tiene a su esposa. ¿Y qué hizo David? ¿Mandó matar a quién? A Urías. Entonces ya se quedó. Dice que vino un caminante. No dice quién es el caminante. No dice, Natán no le dice, vino un caminante. Dice, y este hombre, para el caminante, en vez de tomar una de sus ovejitas y sacrificarlas, tomó la ovejita de aquel hombre que nada más tenía una sola. ¿Qué le está diciendo Natanael? Natán, el profeta Natán a David, ¿qué le está diciendo? Tú tenías muchas esposas. ¿Por qué te metiste con alguien que no era tuya? ¿Quién era el caminante? No. Aquí está el rey. Dice, había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y había un hombre pobre que nomás tenía una ovejita. Natán le está diciendo esta parábola, por así decirlo, y le dice ahora, y este hombre rico, le dice Natán, el profeta Natán a David, dice, este hombre rico, en vez de darle al caminante una de sus propias ovejitas, agarró la ovejita del único que tenía una sola. ¿Qué le estaba diciendo Natán aquí? ¿Quién era el caminante? No, Urías estaba allá. ¿Quién dijo el pecado? Era la lujuria. Es la lujuria en un hombre. Vino un caminante. La lujuria vino. Teniendo tantas, quiso algo más. Dice la escritura, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, ese caminante debe morir. Pues sí, pero ese caminante lo tenías tú y eres tú. Y dice la escritura que David le dijo, tiene que pagar la corderita y tiene que hacerse. Y dijo Natán, pues tú eres el hombre. Wow. Gracias. Qué tremendo, ¿verdad? Las formas en las que nos habla Dios. ¿Cómo es que José piensa que Dios fue el que lo maldijo? O sea, ¿cómo? Pero José eso es lo que dijo. Ustedes piensan que me hicieron mal a mí. Pero Dios fue el que hizo todo, porque si no estuviéramos viviendo la abundancia que estamos viviendo ahorita. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Quiero que leamos otro versículo, viene ahí mismo en en 2 de Samuel, capítulo 13, un capítulo más, versículo 6, 2 de Samuel, capítulo 13, verso 6. Se acostó, pues, Amnón. ¿Quién era Amnón? Hijo de David. ¿Cómo era Amnón?
A ver, pásale, Rubén. Fuerte. Grande, fornido. Aquí, póngase. ¿Sale? Un hombre grande, fuerte y formal. Feo, fuerte y formal. Las 3 Fs. No estaba fuerte, no estaba feo, pero bueno. Y entonces viene Tamar, dice la palabra, fingió que estaba enfermo. A ver, acuéstate. No es cierto. Vino al rey a visitarle y le dijo Amnón al rey. ¿Quién era el rey? David. Le dijo, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió, ¿David quién? David, ¿qué hizo en el verso 7? David envió a Tamar a su casa. Sopas, perico. ¿Quién fue engañado? David, porque realmente Amnón estaba enfermo. ¿Había un visitante aquí? Sí, había un visitante aquí. ¿Cuál era? El mismo visitante que había en David. ¿Qué sucedió? Vino Tamar. ¿Y qué hizo con Tamar? La violó. Abusó de ella. Y dice la palabra que con tanto amor que la amaba, tanto la aborreció. Porque la violó. La bendición que Dios tenía para Amnón, tan grande, en su fortaleza, en lo que él tenía, era muy grande la visión que Dios tenía para su hijo. ¿Y qué sucedió? Fíjese bien lo que pasa. Tamar, una vez violada, dice la Escritura, quiero que vaya conmigo, versículo ahí mismo dice la Escritura, 18, dice la Escritura, ¿llevaba ella qué? A ver, todos, ¿llevaba ella qué? A ver, si lo tiene, verso 18, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes, y su criado, pues, ¿qué dice? La echó fuera y cerró la puerta tras ella. ¿Cómo era Tamar? Era virgen. ¿Cómo vestían las vírgenes? Con un traje de muchos colores. Se asemeja a la túnica que tenía José, de muchos colores. ¿Qué hizo Tamar? Dice la Escritura que el 19, Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Verso 20, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? O sea que Absalón sabía y se imaginaba lo que había pasado. Y le dice, pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. Wow. Absalón también tenía una promesa muy grande de parte de Dios. Eran hijos de un rey. Era para que cualquiera de ellos podía también ser rey. Pero no. Dice la palabra, le dijo a Tamar, no se angustie tu corazón por esto. Se quedó Tamar, ¿qué? Gracias. Se quedó Tamar, ¿cómo? En casa de Absalón, su hermano. Verso 21, luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Verso 22, mas Absalón no habló con Amnón, su hermano, ni malo ni bueno, aunque Absalón, ¿qué dice? Porque había forzado a Tamar, su hermana. Me he dado cuenta
en esta predicación que a veces defendemos más a una mujer que a un hombre. Y puede ser que usted se enoje conmigo, pero yo le estoy leyendo la Escritura. ¿Qué dice la palabra? Que José actuó de una muy buena manera, a pesar de lo que hicieron con él. ¿Usted sabe lo que significa meterlo a la cárcel injustamente? No, porque a lo mejor no lo han metido injustamente. ¿Usted sabe lo que vivió José todos esos años, 13 años en la cárcel y estar de esa manera? No, porque no lo hemos vivido. Pero él se enfrenta con sus hermanos y aún así él dice, es que Dios hizo todo esto para bendecirlos. Si yo veo el caso de Tamar, ¿qué hubiera pasado si Tamar hubiera actuado como José? ¿Qué hubiera pasado si Tamar, en vez de ir con Absalón y llorar y sentirse mal, ¿qué hubiera pasado si hubiera actuado como José? Usted me va a decir, oye, pero es que la violó. Sí, pero acá también él vivió muchas cosas durante 13 años tan difíciles que usted me pudiera decir, es que no se compara con una violación. Bueno, sí, pero aquí está lo importante. Los dos vestían una túnica de colores, que era lo que daba una característica de algo que ahorita vamos a ver. Imagínese donde Tamar, después de que ve a Amnón así hacer eso, un hombre fuerte, a lo mejor ella muy delgadita y así muy sabía que lo iba a hacer, podía haber corrido, podía haber hecho algo, podía haber clamado a Dios, pero ella se sintió incapaz. Siéntase como se sienta, pero imagínese que ahorita, ya en ese momento, lo que él hizo fue forzarla, y por eso ella se siente muy mal. ¿Qué sucedió? Lo mismo que David hizo con Betsabé. Y aún así Dios perdona a David porque David se arrepiente con todo su corazón. Claro que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Es la forma. Esa es una violación. Exactamente, y no es lo mismo. La forzó. José, ¿tuvo el consentimiento de que le hicieran todo lo que le hicieron? No. También fue forzado. Aquí es donde yo le digo, Señor, ¿qué quieres decirnos? Efesios 3:10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice la Escritura. Para que, ¿qué dice? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. ¿Qué nos dio Dios según lo que dice allí? No, ¿qué nos dio Dios según lo que dice allí? Fíjese bien, dice multiforme. En otra traducción dice multicolor. ¿Multi qué? Color. ¿Qué es multicolor? Una túnica de muchos colores. ¿Qué es la túnica de muchos colores? Sabiduría de Dios. ¿Qué es la túnica de muchos colores? ¿Qué le ha dado Dios? ¿A quién? A toda la iglesia. Dice, la multiforme de Dios, sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de ¿quiénes? ¿De quién es la sabiduría? ¿Suya o de Dios? De Dios. ¿Está aquí? ¿La sabiduría de quién es? ¿Cómo nos la entrega? Como una vestidura de muchos colores. Dice, y esa sabiduría de Dios, ¿qué quiere que usted y yo hagamos? Sea dada a conocer ¿a quiénes? A los principados y potestades y de los lugares celestiales, a todo el mundo y toda la gente, y no nada más la gente, sino a todos los que nos rodean, que sean
con la sabiduría que Dios tiene. Tal vez son cosas que usted ahorita me va a decir, a ver, espéreme, pastor. Usted está diciendo que entonces una de las cosas que yo debo de entender en mi corazón es que la gente me puede afectar. Sí. ¿Te ha afectado hasta la fecha de hoy? Sí. Voy a pedir al teclado que pase. ¿Te ha lastimado hasta el día de hoy? Sí. ¿Ha sido con tu consentimiento? No. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Que muestre la sabiduría de Dios. Que mostremos ¿qué? La sabiduría de Dios. Imagínense que ahora ya no vivo yo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, dice Pablo, ya no vivo. Ahora ¿quién vive en mí? Entonces ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. ¿Y con quién andaba Cristo? ¿Con los fariseos? ¿Con quién andaba Cristo? ¿Con las prostitutas? ¿Con los publicanos? ¿Con los pecadores? Convivía con ellos. ¿Y por qué estaba allí? Porque los amaba. Y a lo mejor hasta uno de ellos le gritó cuando estaba en la cruz y ya iban a crucifícale, crucifícale. Ya no vivo yo. ¿Qué mostró Jesús? La sabiduría de Dios. ¿Por qué Jesús le hablaban tan mal? Le hablaban seco, como los hermanos de José a José. ¿Por qué buscaban ocasión para matarle? ¿Por qué había gente que no lo quería? José es un ejemplo muy claro, muy clave a Jesucristo. Hagan de cuenta que mucho de lo que vivió José, Jesús lo vivió. Pero no estamos acostumbrados a ver que si alguien me hace algo, lo primero que siento es que tiene que Dios traer juicio y castigarlo y hacerle algo. Pero vemos la paja que hay en los demás y no la viga que tenemos en nosotros. ¿Qué predicó mi hijo la semana pasada? Cuando tú ves que tú no eres el pecador muy grande, más grande, ¿no está mi hijo Pablo? Cuando tú no ves que el pecador, más pecador de todos eres tú mismo, quiere decir que te falta mucho conocerte. Creo que muchas veces nosotros podemos entender que la gente es mala. ¿Quién no entiende que la gente es mala? ¿Quién no sabe que los que están allá afuera son malos? ¿Cómo dijiste la vez pasada? Un pecador es que cuando tú no sabes que eres. Si la persona más pecadora que conoces no eres tú mismo, te falta conocerte más a ti mismo. Cuando él dijo eso la semana pasada, dije yo, sopas perico. Porque a veces pensamos que todos los demás son muy pecadores, porque yo soy muy bueno. Porque así eran los fariseos. Ellos eran más buenos que todos los demás, porque Jesús andaba con pecadores. Pero Jesús me da sabiduría de muchas formas, porque Él quiere que yo refleje su sabiduría aún a los ángeles, aún a los potestades, a una gente que te ha hecho daño, a una gente que te ha lastimado tan feo, porque así lo vivió José también, y así lo vivió Tamar. Pero a veces nos falta esa sabiduría. A veces no abrazamos la sabiduría de Dios. ¿Cómo puedo abrazar la sabiduría? Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Qué difícil es para nosotros perdonar a alguien que me hizo daño. Mi pensamiento, mi mente es la que siempre está, a lo mejor dijo esto por esto otro, a lo mejor hizo esto por esto otro, a lo mejor esto aquí, esto allá, y llegas y hay situaciones que así como, ahí viene José.
actuamos como los hermanos de José, pero José tenía sabiduría. José le había dado gracia y sabiduría. Tenía la misma vestidura que hoy Dios nos está entregando a nosotros, porque esa vestidura la tenía Jesús. Jesús sabía cómo tratar a un Nicodemo que venía de los fariseos y que venía de noche y le hacía preguntas. Jesús le decía: Nicodemo. Otro, José de Arimatea, también era rico por allá, y ahí era de los discípulos de la secreta, porque venían. ¿Sabes quiénes fueron los dos personajes que estuvieron atentos al cuerpo de Jesús cuando lo quitaron de la cruz? Ellos dos, Nicodemo y José de Arimatea. Y sus discípulos, bien, gracias. ¿Cuántas veces no te has topado con alguien que a lo mejor lo único que él necesita es decirle que le amas, a pesar de que te dijo muchas cosas feas? Porque en nuestro pensamiento es que no merecen los demás, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Imagínate tener en mi mente eso: perdónalos, no saben lo que hacen. Perdónalos, ellos no están sabiendo lo que hacen. Y está tu esposa a tu lado, pero es que te gritó y te dijo: sí, no sabe lo que hace. Señor, perdónala. ¿Qué necesito en mi corazón para tomar eso en mi vida? ¿Qué necesito? Lucas 4:18 me lo dice. Leemos terminando Lucas 4:18. Fíjese bien lo que dice la palabra. Él es el mejor hombre del mundo, Jesucristo. No hay otro como Él. Lo cantábamos hoy en un canto nuevo que no había escuchado, pero lo cantábamos hoy. Él necesita ser coronado, Él necesita llenar de gloria, Él necesita todo, sí, porque Él es lo mejor, porque Él es el más excelso, porque yo necesito mucho de Jesús, necesito mucho de su mente en mi corazón. ¿Qué dice Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está. ¿Qué más dice? ¿Qué más? A perdonar. ¿Y qué más dice? A los oprimidos. ¿Y qué más? Y a predicar el año agradable del Señor. Es lo mismo que Jesús quiere que yo haga. Vende los ojos, ore por los ojos de los ciegos y que vean que lo espiritual, sanar a los oprimidos. ¿Cuánta gente hay oprimida allá afuera? A veces me he topado con gente que viene con una situación tan difícil y viene en mucha altivez y diciéndome: es que ustedes no saben, es que ustedes esto, el otro. Y le digo: bueno, pues haz lo que dijo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Muere. No, ¿cómo voy a morir? Si me quitaron todo. Ahora me están acusando falsamente. Y le digo: fíjate lo que dice José aquí. No, pero pues ahí dice la Biblia. Sí, pero es el consejo que yo te puedo dar. ¿Tenemos a Cristo en nuestro corazón? Y aquí dice la palabra que lo que Jesús necesitaba, dice, el Espíritu del Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres, uno solo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre en su trono, Jesucristo a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo es un solo Dios. Tú tienes al Espíritu Santo. Declara conmigo: Jesucristo. No te escucho, dilo. Jesucristo es mi Señor. Otra vez: Jesucristo es mi Señor. La Biblia dice que tú no lo pudiste haber dicho si no tuvieras el Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo, porque si no, no lo hubieras podido decir. Yo no lo digo, ahí lo dice la palabra. ¿Qué necesitamos? El poder del Espíritu Santo, que cambie, que transforme. Venga, dame un trancazo en la cabeza. Y qué obediente, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Dame un trancazo aquí. Ahí estamos viendo ya es deporte. ¿Sí sabías que hay un deporte de las cachetadas? Yo dije: es un juego. No, es un deporte. Dije: ¿cómo? Y se ponen todavía así. Y el otro: bolas. Dije yo: ¿cómo? Y es un deporte.
O sea, hasta ya me gustó. Dije, a ver, vamos a practicar el deporte. Pero la cosa es que la gente no lo hace como deporte. La gente te lo hace con una ofensa, con maldad, te quiere herir. Imagínate decirle, oye, te felicito, ganaste, me ganaste, qué bárbaro, me derrotaste. Si en el deporte hacen eso, imagínese. Qué difícil es perdonar a alguien y decirle, oye, te amo, no te preocupes. Él va a seguir con el remordimiento porque me lo hizo. Te lo hice. Oye, ¿me perdonas? Sí. Pero de tanto que me va a perdonar, me pide perdón, le voy a llorar y le voy a decir, tú no entiendes lo que pasó cuando me diste esa cachetada. Dios lo transformó para bien. Mira, ahora somos hermanos. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Es Jesús. Qué maravilloso es Jesús. Qué digno de ser alabado. ¿Usted se le hace difícil? Déjeme le leo este último versículo. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Pásenlas de la alabanza. 1 Corintios, capítulo 2, verso 16. Dice la Escritura. Si lo tiene, léalo conmigo. 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16. Vamos a leer el verso 15. Bueno, desde el 14. 1 Corintios 2:14. Léalo conmigo. ¿Qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son. ¿Cómo lo voy a perdonar? Si me hizo esto, no me lo quite. Para Él son locura. ¿Y no qué? Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? No te escucho. Tú tienes la mente de Cristo. Tú sabes que en lo profundo hay cosas que no las vas a poder entender, pero tú sabes que el Espíritu Santo te lo va a enseñar. Y finalmente tú vas a perdonar. Finalmente en tu corazón el Espíritu Santo te va a llevar a esa cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no veo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ya no veo como hombre natural, veo lo espiritual. Yo veo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y le digo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y lo voy a amar. Hay un canto de un pastor español, escúchelo. Lo compuso hace muchos años. Se llama Marcos Vidal. Él compuso un canto. Se llama Es mi hermano. Marcos Vidal, es mi hermano, dice su canto. Y dice, empieza en la letra, escúcheme bien, dice, cierto que me ha herido aquel que era mi amigo. Es cierto que ha caído en lo más bajo. No sirven las excusas. Los hechos lo delatan. Dice, y aún me está sangrando el corazón, dice ese canto. Y si prefiero no verlo por un tiempo prudencial,
si me duelen los ojos de tanto llorar, dice Marcos Vidal. Si me duelen los ojos de tanto llorar. Imagínese este pastor compartiendo con, ¿cómo se dice? Componiendo este canto que no ha de haber vivido. Un pastor. Y se me duelen los ojos de tanto llorar. Dice, aunque prefiero no verlo por un tiempo prudencial. Dice, hay un magnetismo que me lleva a amarlo. En otras palabras, él dice, lo veo muy diferente, dice él, cuando lo veo desde la cruz. Cuando yo veo a una persona a mi nivel, lo veo en lo natural. Sé que es un hombre en lo natural, sé que falla, sé que lastima, sé que hiere. ¿Cuántas veces nosotros hemos herido? Tú me vas a decir, no a la manera que me hirió. Hay quienes nunca fueron, a nadie hirieron ni lo crucificaron. Y Jesús, ¿qué hizo? Lo vio desde la cruz y le dijo, Padre, perdónalos. Y Marcos Vidal dice, es muy diferente la vista cuando yo a mi hermano que me hizo eso, lo miro desde la cruz. Finalmente yo le dije al Señor, ¿por qué tengo que predicar esto, Señor? Te digo una cosa, tus errores, papá, tus errores no los van a tener tus hijos. Tus errores nunca los van a tener tus hijos, nunca. Porque Cristo rompe cadenas. Tus enfermedades nunca las van a tener tus hijos, porque Cristo rompe cadenas. ¿Lo crees? Nunca lo vas a tener. Si tú crees en Jesucristo, nunca tus hijos van a tener las enfermedades, ni los problemas, ni la consecuencia de tus pecados, porque Cristo rompe todas las cadenas. En Cristo tú y yo somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios quiere que yo viva cada día una vida nueva. Por eso dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por eso dice la palabra, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué te lleva a eso a pensar cada día? En que cada día que tú veas a ese hermano, a esa persona, lo veas como alguien que nunca te hizo nada. ¡Wow! Por eso Jesús, cuando viene conmigo y me abraza, yo vengo a Él, yo vengo a Jesús, es con la que más lo puedo hacer. Jesús no me dice, a ver, abrázame, sí, está bien. ¿Tú fuiste de los que me dijiste que me golpearon o que me crucificaron? Sí, ok, abrázame, yo sé que me amas, sí. Pero se dolió. No, Jesús dice, sí, mijo, te amo, no te preocupes. Como José, Dios lo hizo, porque si no, yo no hubiera muerto por ti, porque si no, tú no estarías en el cielo conmigo cuando mueras. Imagínate lo grande que fue Jesús, que aún así, cada día, una vez que yo le pida perdón, Él hace borrón, y Dios quiere que hagamos lo mismo, porque tú y yo tenemos la mente de Cristo. Yo no lo digo, no tenés conmigo, enójate con la palabra, ahí dice, y yo creo la palabra de Dios. ¿Sabes que esto me ha hecho vivir una vida siempre de gozo, de amor y de entender que realmente he ministrado corazones tan heridos por la gente? He llorado con ellos. Tú no sabes lo que le han hecho a varios varones que se han acercado conmigo. Que también los violaron.
muchas cosas que podemos entender, hay muchas cosas que podemos vivir, hay mucha gente allá afuera que es lastimada y herida. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha entregado sabiduría de una forma multiforme, donde Dios quiere perdonarnos y quiere que perdonemos. Sé que es difícil, sí, pero con más razón tenemos que conocerlo más a Él. La escuela de ministerio empieza el 8 de febrero. Inscríbete, busca conocer a Dios. Busca, en uno de los libros se llama ¿Quién es Jesús? Para que lo conozcas, es el primero. Créeme que Dios tiene tantas cosas que enseñarnos, porque su amor y su misericordia es muy grande, y Él nos ama. Él quiere que vivamos en victoria. Él quiere que vivamos con tanto amor, porque dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ponte de pie y dile al Señor: Señor, me falta mucho. Dile, nos falta mucho, Señor Jesús. La verdad, nos falta mucho, Padre. La verdad es tan difícil, Señor, lo que tú estás diciendo, que si lo vemos con nuestros ojos en lo natural, se nos hace tan difícil, Señor. Es tan difícil ver las cosas espiritualmente hablando, Señor. Pero tenemos tu promesa que dices que tú has puesto la mente de Cristo en nosotros. Enséñanos, Padre. Enséñanos a no ver los errores. Enséñanos a ver desde la cruz, Padre. Enséñanos a ver como tú ves, Señor Jesús. No hay palabras, Señor, ahorita. No hay palabras en nuestro corazón, Señor, para escuchar la gente que ahorita en las ciudades están muriendo por gente que los está matando, por gente que los está hiriendo sin ellos haber hecho nada, Señor. Perdónanos, Padre, por estar tal vez viviendo situaciones en estados, en ciudades, Señor, donde se oye que cada día hacen algo mal. ¿Cómo tener ese amor, Señor? ¿Cómo declarar que Tijuana es para Cristo cuando pudiéramos decir que hay mucha violencia, Señor? ¿Cómo pudiéramos decir que hay ciudades que son para ti, Señor, cuando el que está haciendo todo lo malo es el que pareciera ser que tiene toda la fortaleza? Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría, Padre. Enséñanos, Padre. Te voy a tomar 3 minutos más. Voltea para acá. Una ocasión mi esposa estaba en un retiro, en un encuentro con Jesús. Había 3 cultos en la iglesia el domingo. Yo iba a predicar en el tercero, al de las 6 de la tarde. Mi hija estaba en la alabanza en el primero y en el segundo. Me hablaron a mi casa. Pastor Francisco Treviño, sí, ¿qué se le ofrece? Soy fulanito de tal. Allá afuera de su casa está una camioneta. Su hija ahorita está en la iglesia. Y me empezó a amenazar. Y pidió dinero. Y tú sabes cómo hablan. Feo. Maldiciones. Y yo sabía que ella estaba en la iglesia. Mi esposa estaba en un retiro. Y le dije,
no tengo dinero. Entonces, ¿no ama a su hija? Sí, la amo mucho, le dije. Es mi hija, claro que la amo. Si a usted le gustaría que se la entregara en una caja ahí, en pedacitos, no, pues eso le va a pasar si no me da dinero. Le dije, no tengo dinero. Ya te dije, no tengo. Y lo único que puedo hacer es orar por ti. Entre todas las palabrerías que me dijo, yo le dije, lo único que puedo hacer es orar por ti, le dije. Y empezó a decirme muchas cosas y me dijo que él tenía tanta capacidad, que él no nada más se iba a ir contra mí, se iba a ir contra la iglesia, y me dijo tantas cosas y contra una de ellas me dijo, y si quiere orar, ore por mí. Y ahí fue donde dije, Señor, gracias. Y dije, Padre, en el nombre de Jesús. Y cuando empecé a orar, él se quedó callado. Y yo seguí orando, hice una oración larga y empecé a orar. Señor, bendice a este señor, no sé quién es, tú lo conoces, yo no lo conozco, Señor, pero tú trae que él no esté haciendo lo que está haciendo. Señor, trae de otra manera de ganar dinero, pero esta no, Señor. Bendice al señor Pedro que está parado a su derecho, sánale de esto y del otro, y a su hijita que está en la silla de ruedas a su lado izquierdo, bendícela, Señor. ¿Quién me dijo que dijera eso? No sé. Lo empecé a bendecir y él estaba callado y empezó a llorar. Se oía que lloraba y yo seguía orando y dije, Señor, ¿y ahora cómo? Yo quería hacer la oración más larga para que él colgara, pero no colgó. Después de mucho tiempo dije, en el nombre de Jesús, amén. Y sigue del otro lado, amén. Me quedé callado. ¿Y ahora qué hago? Me dijo, me bendijo mucho su oración. ¿Cómo sabía que el señor que está a mi lado se llama Pedro? Le dije, no sé. ¿Cómo sabía que mi hija estaba en una silla de ruedas a mi lado izquierdo? No sé, le dije. Tú me conoces más a mí que yo a ti. Conoces a mi hija, sabes dónde vivo, hay una camioneta allá afuera. Tú me conoces más, yo no sé ni quién eres. Si le vuelvo a hablar, me dijo, ¿me vuelve a contestar? No cambie su número, porque lo voy a necesitar para que ore por mí. Y al rato se fue de la camioneta. Ya nomás a los 20, 30 minutos llegó mi hija y yo. Y en la tarde que vi a mi esposa le platico esto. Aquí está. Multiforme sabiduría de Dios. Multiforme sabiduría de Dios. La necesitamos. ¿Cómo? Él me unge. Ponga su mano en su cabeza y dile, úngeme, Señor. Úngeme, Señor. Necesito tu unción. Necesito de tu unción, Señor. Úngeme con tu Espíritu Santo, Señor. Hay tantas cosas que son tan difíciles para mí en este mundo, Señor, pero para ti no hay nada imposible, Padre. Tú me rodeas, tú me cubres con tu sangre. Tú estás conmigo en cada momento, Señor. Aunque las cosas las vea como hombre, Señor, dile, enséñame a ver las cosas como tú las ves, Padre. Dile, gracias, Padre, por tu presencia en mi corazón. Oh, Señor Jesús, ahí está su Espíritu Santo tocando, te está tocando ahorita. Él está cambiando, Él está haciendo una unción poderosa sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Él está tocando tu mente, tu corazón. Él te está haciendo ver las cosas de la manera en las que Él las ve. Perdona y olvida. Vive con una vida feliz, vive con una vida de cambio, vive con una vida de reino, vive con una vida viendo las cosas con la mente de Cristo. No importa, la gente sí es mala, la gente trata mal, la gente te va a querer hundir, te va a querer hacer daño, pero tú tienes al Espíritu Santo. Es lo que Él nos dejó, es lo que Él nos ha enseñado. Él es hermoso. Levanta tus manos al cielo y dice: